Acabo de recordar los días en los que me decían, Diego, eres único. Y lo recuerdo justo ahora porque me acabo de enterar que tengo 28 homónimos. Espero que ninguno de ellos asalte un banco porque la policía podría confundirnos. Aunque en realidad es muy difícil que eso suceda, pero uno nunca sabe. Quizás si tuviera un gemelo malvado, delincuente, la tendría más complicada. Aún así, con una prueba de ADN podrían atrapar al verdadero ladrón, porque aún así encontrarán coincidencias en la prueba, sabrían que somos dos personas completamente distintas. Y eso es porque en el mundo no existen dos personas con el mismo ADN, ni siquiera los gemelos idénticos. Así que la frase que me decían desde chiquito, Diego, eres único, sigue siendo válida hasta ahora. Entonces, ¿les interesaría saber más sobre el ADN y qué es lo que realmente nos hace únicos? Bueno, si es así, acompáñenme a ver este capítulo de Ciencia en Esencia. ¿Qué es lo que nos hace únicos y especiales? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Muchos responderán que su personalidad, su carisma, su buena onda o su buen gusto. Pero lo cierto es que no es así. O quizás que la ley dice que todos somos y debemos ser iguales. Y si bien todo esto es cierto, también es cierto que todos nosotros somos distintos por dentro. Y lo que nos hace distintos unos a otros, más allá de que tengamos gustos diferentes o comportamos algún atributo físico, es nuestra carga genética, que está ubicada en el ADN. El ADN es la información que reúne las características de todos los seres humanos. En él está inscrito cómo nos vemos, qué tan altos o bajos somos, el color de nuestro cabello, nuestra piel y hasta nuestras alergias y todas las enfermedades. El ADN del ser humano ha variado con el paso de los siglos. Por ejemplo, hace 10.000 años, cuando todavía no existía la agricultura ni la domesticación de animales, el hombre era nómade y todos eran intolerantes a la lactosa. Es decir, no podían consumir leche que no fuera la materna. Fue después que nos acostumbramos a la leche y pudimos digerirla. Es decir, nos tuvimos que adaptar a nuevas condiciones y nuestro ADN cambió en el proceso. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simple, que evolucionamos. Ok, quizás ese término no sea tan simple, así que mejor veámoslo más a fondo. La evolución es el cambio en la información genética de una población de seres vivos a la siguiente. Este cambio tarda muchas generaciones y producto de ella aparecen especies nuevas, con nuevas características. Nosotros, los humanos o Homo sapiens, compartimos el 99% de nuestra estructura genética con los chimpancés, los bonobos y 2 especies de gorilas, lo que sugiere que tenemos un antepasado en común con estas especies, del cual evolucionamos todos. Se calcula que el Homo sapiens, perteneciente a la familia de los homínidos, apareció en la Tierra hace 200.000 años. Pero antes de eso, varias otras especies de homínidos, como los neandertales o el hombre del Cro-Magnon, no lograron sobrevivir. Y se deben preguntar ¿por qué? Bueno, hay varias posibles razones. Por ejemplo, puede ser que algunas especies de homínidos desaparecieran porque no tenían que comer. Al volverse más y más carnívoros, acabaron con todo y no quedó alimento para nadie. También puede ser que algunos estuvieran tan acostumbrados a cazar animales grandes que sus herramientas no les permitían cazar conejos u otros animales pequeños, y por eso también se quedaron sin comer. Mientras que los Homo sapiens sí habrían manejado mejores técnicas de caza. También es posible que el cerebro menos desarrollado de los neandertales no les permitiera ensayar soluciones en situaciones de vida o muerte, por lo que al enfrentar ciertos peligros tenían menos posibilidades de sobrevivir.
En cambio, el Homo sapiens tenía más creatividad, lo que le permitía encontrar varias salidas para proteger su vida. Otra ventaja que habría tenido el Homo sapiens puede haber sido su habilidad social para comunicarse, lo que les habría asegurado una vida más prolongada. Todas estas ventajas habrían resultado en la posibilidad de tener más descendencia, de manera que el ser humano actual pudiera llegar a ser lo que es. Entre los hallazgos que nos permiten deducir esta parte de nuestra historia, no solo se encuentran huesos y otros restos, sino también pinturas detallando cómo habrían vivido estos primeros humanos. Parece que el arte siempre ha sido parte de nuestra historia. Acabamos de ver cómo se dio la evolución en las poblaciones humanas en general. Pero, ¿cómo podemos observar la evolución en los humanos hoy día? Vamos a verlo en la siguiente nota. Soy Ricardo Fujita, soy director del Centro de Genética y Biología Molecular de la Universidad San Martín de Porres. La especie humana se origina en África, probablemente hace unos 600.000 años más o menos, y habían grupos que iban migrando a diferentes sitios. Entonces, la evolución humana básicamente es el cambio que sufre una especie y su adaptación o extinción dependiendo de la cantidad de armas genéticas que tenga cada individuo. El hombre moderno, digamos, como un grupo humano, se formó hace unos 600.000 años. De ahí se formaron varios subgrupos. Y de ahí estos grupos han ido ocupando diferentes ámbitos geográficos. La gran migración fue hecha por nuestros ancestros, el Homo sapiens, ¿no? Hace alrededor de 70.000 años. Cuando se estudió el genoma humano se descubrió, si comparabas dos varones, por ejemplo, la diferencia era 0.1%. Pero si nos comparamos entre dos especies, las más cercanas son el chimpancé, por ejemplo, nuestra diferencia es alrededor de 2%. Si seguimos comparando con otras especies, vemos que la brecha se va abriendo. Hay genes que los tenemos animales y plantas y hongos, por ejemplo, los genes de la respiración son prácticamente hechas del mismo molde, ¿no? Esa es una prueba que la evolución existe. Otra prueba es también los órganos que tenemos, si lo comparamos con cualquier mamífero, son muy parecidos. Nosotros tratamos de reconstruir la historia por medio del ADN. Lo que está escrito en tu ADN no lo cambia nadie. Entonces, uno de los estudios que tenemos, por ejemplo, del año 2014, es la composición ancestral de los peruanos. Si metemos a los peruanos dentro de una licuadora, por ejemplo, y vemos su componente ancestral, vamos a ver que 70% de ellos es de origen precolombino y el resto está repartido entre europeo, asiático y africano. Para poder estudiar entre los humanos se puede usar mediciones antropométricas que le llaman, ¿no? Pero ahora nosotros contamos con otras técnicas complementarias que pueden darnos mayor información, ¿no? que es el estudio del ADN. Lo que nosotros necesitamos es tomar muestras de alguna parte del ser humano y luego lo ponemos en una solución que tiene detergentes y sales para poder destruir las células de tal manera que las células, al ser destruidas, se van a separar los componentes químicos. Lo que nosotros queremos solamente es tener el DNA. Entonces, a esto le hacemos un proceso químico en el cual podamos separar el DNA. El ADN es un ácido. Para poder purificarlo necesitamos poner sales y le vamos a poner un poco de alcohol porque el alcohol hace que el ADN que está soluble se vuelva insoluble, ¿no? Eso es el ADN purificado y el resto de la solución se queda con las impurezas. En los estudios de evolución esto nos permite estudiar, por ejemplo, nuestros genes. El conocer un gen nos permite ver su versión normal y los cambios que podemos ver por medio de la lectura del ADN. Eso nos permite identificar a las personas que tienen una enfermedad genética y nos permite la prevención, nos permite diseñar estrategias para curas, para tratamientos. Desde que el hombre empezó a explorar el mundo, a viajar y relacionarse con personas de lugares lejanos, se puede decir que empezó la mezcla. Y ahorita mucha gente puede decir que, aunque haya nacido en un determinado país, tiene también en realidad raíces extranjeras.
Y esto seguirá pasando. Nos iremos yendo a nuevos lugares buscando distintos modos de vivir. Y quizás el ser humano decida colonizar, por ejemplo, otro planeta. Y como hemos visto en la nota, nos iremos adaptando hacia el cambio. ¿Se han preguntado cuántas generaciones tendrían que pasar para que los descendientes de estos colonizadores espaciales puedan ser considerados una nueva especie? En el siguiente bloque seguiremos conociendo más sobre genética y los experimentos que el ser humano ha llevado a cabo con ella. Volvemos. Hemos estado hablando de la evolución y la genética y hemos conocido algunas investigaciones que nos ayudan a entenderlas mejor. Ahora es tiempo de conocer de dónde parte todo. Y para eso, imagínense que han decidido hornear pan. Y para hacerlo necesitan una receta, pero nadie la tiene. ¿De dónde la sacarían? Bueno, imagínense que la receta está dentro del mismo pan, pero no solo en cada mordida, sino que está en cada molécula. De un modo muy parecido, dentro de nosotros está la receta que contiene la suficiente información para hacer una copia exacta de nosotros mismos. Y si han estado viendo el programa, sabrán que me refiero al ADN. El ácido desoxirribonucleico, o ADN, es una proteína que se encuentra en el núcleo de las células. Está formado por moléculas que se enlazan y forman una larga cadena. De hecho, el ADN del ser humano es tan largo que puede llegar a medir más de 100.000 millones de kilómetros. Es decir, 7.000 veces la misma distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Esas 4 moléculas forman un código de 4 caracteres y estos a su vez forman muchas secuencias. Estas son el código genético. Si pudiéramos hacer la equivalencia a palabras de toda la información que contiene el ADN, resultaría en un total de 1.000 millones de palabras. Entonces calculemos, si una página puede tener 600 palabras, significaría que la información del ADN equivale a 1.666.66 páginas de lectura. ¿Pueden creer que nuestro ADN contenga tanta información y que sea tan chiquito? Por ejemplo, este USB pesa 30 gramos y puede almacenar hasta 64 GB de información. Si juntáramos todas las cadenas de ADN de nuestro cuerpo, ¿saben cuánto pesaría? Bueno, es menos de 1 gramo. Es más, para ser exactos, 0.18 gramos. Los científicos han calculado que un conjunto de genes o genoma podría guardar algo equivalente a 180 GB de información. Ahora, el cuerpo humano tiene más de 20.000 genomas. Eso quiere decir que el ADN podría almacenar 3.600.000 gigas o 3.600 terabytes. Comparado con el nuestro, el ADN de los animales tiene menos información, sobre todo si el animal es pequeño. Tal es así que para hacer la primera clonación se eligió un animal pequeño y fue una rana en el año 1952. Aunque la oveja Dolly sigue siendo el clon más famoso. En el país, lo crean o no, también hemos logrado clonar un animal. ¿Quieren saber cuál fue? Soy Marta Valdivia, profesora principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la Facultad de Ciencias Biológicas y jefa del Laboratorio de Fisiología de la Reproducción Animal. La clonación es un proceso que se puede llevar de manera natural o de manera artificial. En el caso de la clonación que nosotros queremos hacer es una clonación artificial. Vamos a dividir un embrión en 2 y tener 2 individuos genéticamente iguales. Y en el caso de las alpacas, que nosotros pretendemos hacer clonación, queremos generar eso, 2 individuos idénticos de las mismas características para poder incrementar, por ejemplo, la calidad y la fibra de los animales seleccionados. En relación a los tipos de clonación que existen, nosotros podemos identificar 2 tipos. Un tipo de clonación terapéutica, que fue la que se hizo produciendo embriones,
y que es muy cuestionada éticamente, y el otro tipo de clonación, que es la que vamos a utilizar nosotros, que es por bipartición embrionaria, donde vamos a generar también dos organismos idénticos a través de la tecnología de utilizar un micromanipulador y poder generar dos embriones exactamente iguales y por lo tanto dos individuos exactamente idénticos. En el caso de un animal clonado, la condición de vida sería exactamente la misma que un animal no clonado, por este tipo de tecnología que nosotros esperamos utilizar, que es la bipartición embrionaria. El proceso de clonación que vamos a realizar nosotros es un proceso que involucra traer gónadas, testículos y ovarios en estas cajas térmicas en frío desde Huancavelica. En Huancavelica existe un camal municipal y nosotros trabajamos con esas gónadas para poder rescatar las muestras de espermatozoides y ovocitos. Luego que son transportadas, son traídas al laboratorio e inmediatamente son procesadas y los ovocitos son aislados en estos estereoscopios. Una vez que están aislados los ovocitos, lo que vamos a hacer nosotros es cuidadosamente protegerlos con medios de cultivo especiales y guardarlos en esta incubadora. Tiene 37 grados centígrados y 5% de CO2. Guardamos las placas de cultivo hasta que finalmente, luego de 36 horas, tenemos ovocitos maduros in vitro. Posteriormente, lo que hacemos es transportarlos a este equipo, que es un micromanipulador que ha sido obtenido gracias al financiamiento de concursable por Innovate Perú del año 2017. Es un micromanipulador donde vamos a poner el ovocito, finalmente vamos a agarrar un espermatozoide, vamos a transferir y podríamos hacer un ICSI. Y posteriormente, nuevamente vamos a dejar que estos embriones desarrollen en la incubadora de CO2 que ya vieron anteriormente, y después de esto vamos a hacer una división del embrión en dos partes iguales. En el caso de este equipo, el equipo tiene un láser, es un objetivo láser que lo que va a hacer es cortar el embrión en dos partes iguales, y para eso existe un especial objetivo que está inmerso en el equipo. Posteriormente, entonces tendríamos dos embriones iguales, los vamos a transferir nuevamente a la incubadora y vamos a someterlo a una reproducción normal en condiciones in vitro. Una vez que se produzcan los dos genes, los dos embriones idénticos, vamos a tener los clones de alpaca listos. Uno no puede evitar preguntarse si, así como pueden salvar especies en peligro de extinción, pueden también revivir especies ya extintas. Por ejemplo, a los mamuts, o como en las películas, revivir a los dinosaurios. Bueno, al parecer, el sueño de revivir a los dinosaurios ya está un poco extinto. Sin embargo, los científicos aún tienen esperanzas con respecto al mamut. De hecho, ahorita mismo hay 3 países intentando reconstruir su ADN a partir de restos encontrados. ¿Se imaginan viajar a tierras lejanas un día y ver un mamut? La ciencia es verdaderamente fascinante. Después del corte, seguimos con más en Ciencia en Esencia. Luego de conocer la historia de Alma C1, saber que podríamos salvar especies en peligro de extinción como el gallito de las rocas y saber que incluso podríamos revivir animales como los mamuts es bastante esperanzador. Pero si el ADN es tan pequeño, ¿cómo podemos acceder a él? Bueno, aunque no tengo la intención de clonarme pronto, hoy haré la extracción de mi propio ADN. Y a través de una sencilla demostración probaremos que de verdad está ahí. Vamos a prepararnos. Ya tenemos nuestros materiales preparados y les voy a contar un poco qué es lo que vamos a utilizar. Para empezar necesitamos agua sin gas. Vamos a utilizar también sal, alcohol, jabón líquido, una cuchara y 3 vasos. Y además de esto vamos a utilizar nuestra saliva para extraer el ADN.
vamos a empezar. Listo, el primer paso de nuestro experimento va a ser sacar una muestra de ADN y para eso vamos a utilizar nuestra saliva. Entonces, cogemos el primer vaso y echamos un poco menos de un dedo de agua. Y vamos a enjuagarnos la boca durante 30 segundos. Ya tenemos nuestra muestra de ADN. Vamos a dejar este vaso a un lado y vamos a coger el segundo vaso. A este también le vamos a poner un poco de agua. Y además del agua, vamos a ponerle una buena cucharada de sal. Vamos a mover esto hasta que se disuelva por completo. Una vez hecho esto, vamos a dejar el vaso a un lado y vamos a coger el tercer vaso. Y aquí vamos a utilizar 3 cucharadas de agua. 1, 2 y 3. Y una sola cucharada de jabón. De la misma forma que con la sal, vamos a mezclar esto hasta que sea una mezcla uniforme. Y listo. Ahora viene el siguiente paso. Vamos a limpiar bien la cuchara y vamos a colocar una cucharada de cada vaso en nuestra muestra de ADN con agua. Una cucharada de sal. Y una cucharada de jabón. Ahora vamos a poner alcohol en este vaso. Y para esto vamos a tener mucho cuidado porque el alcohol lo tenemos que poner de esta forma para que se deslice a través del vidrio. Y listo. Vamos a dejar reposar esto por unos minutos. Listo, ya tenemos una muestra de mi ADN y les voy a tomar una foto para hacer una especie de selfie de ADN y que ustedes lo puedan ver perfectamente bien. Listo, increíble. Estas son las moléculas de mi ADN. En realidad es un experimento bastante sencillo. Y ojo, si no quieren extraer su propio ADN, pueden hacerlo con el ADN de una fruta o una verdura y las instrucciones las encuentran en internet de una manera muy sencilla. Y listo. El día de hoy conocimos cómo se dio la evolución humana y aprendimos que nuestra capacidad para resolver problemas fue crucial en nuestra lucha por sobrevivir. También conocimos cómo variaron algunas poblaciones a nivel genético en nuestro país. Y vimos cómo la ciencia ha ido avanzando hasta hacer posible la clonación. Y esperamos pueda resolver problemas como, por ejemplo, los animales en peligro de extinción. Y por último, aprendimos que de forma casera también podemos extraer nuestro propio ADN. Es increíble pensar que esas pequeñas tiras son la receta para ser más Diegos como yo. Pero por ahora sigo siendo el único. Así que mejor me llevo mi muestra. Eso fue todo en este capítulo de Ciencia en Esencia.